Bueno, a mí me produce mucha tristeza porque en realidad todo esto que está pasando es una pérdida de energías inútil. Todo el mundo sabe que estamos ante un conflicto político y que los conflictos políticos se resuelven en una mesa negociando. Todo lo que no sea abrir esa vía creo que solo nos va a desgastar y a impedir, como es el caso de hoy, que tanto Unai como yo venimos a hablar de economía, de nuestro libro, de sueldos, de las cosas de los trabajadores, sí. Pues sea difícil abrirse. Déjame que le pregunte por los trabajadores de seguridad, es decir, por los Mossos. La UGT está representada en los Mossos, no es el caso de comisiones obreras. ¿Qué le transmiten los Mossos? ¿Qué le dicen los agentes ante, por ejemplo, ese malestar que se supone que tiene Fiscalía porque considera que se están poniendo de perfil de cara a impedir la logística del referéndum? Con todos mis respetos, yo no acepto el titular del País si es que es lo que ha trasladado Fiscalía. Porque Fiscalía tiene la obligación de identificar a quién de los Mossos de Escuadra no está transmitiendo las órdenes. Los Mossos de Escuadra es un cuerpo de policía disciplinado, es un cuerpo de policía al servicio de la ley. Ellos lo han manifestado a través de sus organizaciones sindicales y si hay algún intermediario, creo que es un mal servicio al momento que vivimos y al conjunto del país, tanto de Cataluña como de España, intentar introducir dudas sobre un cuerpo que, por lo menos desde mi punto de vista, hace una gestión tan envidiable como la de cualquier otro cuerpo de policía en España. Por tanto, en todo caso, si eso es así, debería de verse quién en la escala de mando es el que impide que eso se realice, porque a mí me consta que tanto el Cuerpo de Mossos de Escuadra como cualquier otro funcionario de la Generalitat de Cataluña o de cualquier ayuntamiento va a estar cumpliendo pues para lo que ha prometido su cargo, que no es otra cosa que la ley. ¿Han dado instrucciones a sus afiliados de cara al 1 de octubre? ¿Llaman ustedes a la movilización desde UGT? No, nosotros en un tema de estas características lo que intentamos es dos cosas. Primera, preservar la unidad del sindicato. En Cataluña prácticamente no queda ninguna organización transversal que no sean las organizaciones sindicales. Y creo que en estos momentos haríamos un flaco favor a los ciudadanos de Cataluña y a los ciudadanos de España fracturando también las organizaciones sindicales. Nosotros tenemos gente que piensa de una manera, de otra y de la contraria. A favor del SIDEL, ¿no? Y por tanto tenemos que intentar ser respetuosos con esas personas y reclamar lo que yo creo que une a la inmensa mayoría, no a la totalidad, porque seguro que hay gente del sindicato que tampoco se siente representada con la opinión que daré a continuación, pero espero que sea la minoría y que además tenga en consideración el momento que vivimos y la necesidad de pedir calma y negociación. Repito, hoy podemos intentar quemar todas las barcas. Seguramente que con lo que estamos viendo en la calle, con lo que hemos visto en otros momentos y en otras actuaciones, a todos nos llama a dar nuestra opinión. Pero este es un tema que tenemos que hablar mañana y el día 2 de octubre. Y el día 2 de octubre y mañana los responsables políticos saben que tienen que ir a una mesa, que hay un tema que viene dando vueltas desde hace muchos años y que tiene que encontrar un encaje político Usted sabe que el presidente Rosell, presidente de la COE, ha hecho unas declaraciones bastante en la línea de lo que nos está diciendo ahora y se le ha acusado de ser demasiado equidistante, demasiado tibio. La verdad es que yo creo que hay una confusión entre ser equidistante y ser respetuoso. Yo no soy equidistante. Yo respeto a la gente que se ha afiliado a la UGT, que por cierto, he repasado las actas fundacionales de la UGT. Nosotros somos un sindicato internacionalista y este no es un tema fundamental de nuestra organización, no es uno de los temas esenciales en los que tengamos que entrar a fondo, porque nosotros hemos nacido para defender a los trabajadores de aquí y, por cierto, conjuntamente cuando se fundó la UGT con los trabajadores de la Gran Bretaña o con los trabajadores de Alemania. Y es en ese sentido, repito, no es equidistancia,
sino es respeto. No ha habido, por tanto, un aluvión de bajas en la UGT, como se ha dicho, tras expresar la dirección catalana del sindicato su respaldo a referéndum suspendido por el Constitucional. No es verdad que haya no le consta, ¿no? O sea, no le consta nada, ni que haya habido ese apoyo. Ni hay ese apoyo, porque cuando la dirección del sindicato sacó la resolución no se había convocado el referéndum. Ajá. La resolución del sindicato tiene su arranque en las resoluciones del Congreso y justamente la hizo antes de que hubiera habido la convocatoria del referéndum. Y en segundo lugar, afortunadamente no ha habido un aluvión de bajas en el sindicato por esta materia, y vamos a intentar, repito, no solo por la UGT, no solo por los sindicatos, por el país, que por lo menos quede alguna organización transversal que pueda unir a los ciudadanos y a las ciudadanas de Cataluña, que creo que es lo que hace falta en este momento. Está hablando Mariano Rajoy. Hoy hay sesión de control al Gobierno y evidentemente muchas de las preguntas están enfocadas a que el Gobierno dé una respuesta política a lo que está sucediendo ahora mismo en Cataluña. Enseguida iremos con esas preguntas, esas respuestas del presidente del Gobierno, pero déjeme que mientras tanto le pregunte también a Unai Sordo, al secretario general de Comisiones Obreras, si desde su organización, si desde Comisiones Obreras se ha dado alguna instrucción de cara al 1 de octubre. Yo he dicho ya en varias ocasiones que Comisiones Obreras no llama a la participación en el referéndum, pero Comisiones Obreras tiene una base afiliativa en Cataluña de 140.000 personas y, lógicamente, pues es una base afiliativa plural y que hará diversas cosas ante una situación de este tenor, ¿no? Y el sindicato también ha dicho de una forma nítida que, bueno, estamos en una escalada de tensión bastante evidente y yo creo que bastante indeseable, pero que el problema político... Sí. Discúlpeme, es que está hablando Mariano Rajoy, ya los pasamos, escuchamos. Que acepte lo que están planteando estas personas. Estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país, y yo, como ya he dicho en otras ocasiones, pido que haya una rectificación, que volvamos a la normalidad y que volvamos al sentido común, porque, como ya hemos dicho, el referéndum no se puede celebrar y lo siento mucho, y yo espero que no continúen con esta dinámica porque creo que no ayuda ni conduce a nada. Desde luego, sí, a ver, diga. ¿Qué tendría que hacer el señor Puigdemont para que se recondujera la situación? Y es nuestra pregunta, ¿está usted ante el reto más importante de su etapa como presidente del gobierno? El señor Puigdemont, yo lo único que le pido es que cumpla la ley. Es decir, todos tenemos la obligación de cumplir la ley y, desde luego, con mucha más razón los gobernantes. Es decir, no se puede aprobar en 3 horas, como se ha hecho el pasado día 7, una nueva Constitución que es la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica. Eso es profundamente antidemocrático. Todos los países del mundo que tienen una Constitución lo debaten durante meses e incluso durante años. Es decir, lo que se está aquí es atropellando los derechos de todos, no dejando a los diputados hablar y pasando por encima de la ley. Y, desde luego, si en España no se cumple la ley, pues lo que habrá será injusticia, arbitrariedad y la ley del más fuerte. Y eso, sinceramente, no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras. Insisto, creo que lo que dice el sentido común y la razón, lo que es mejor para todos, para absolutamente todos, es que se dé marcha atrás en este disparate que no conduce a parte alguna. Muchas gracias. Escuchaban a Mariano Rajoy diciendo en pasillos lo mismo que ha dicho en la Cámara en la sesión de control al Gobierno, y es que él no va a participar en la liquidación de la soberanía española. Albert, tenemos una última hora. También hay registros, lo decíamos, Consejería de Economía, Exteriores, Gobernación, Asuntos Sociales, varias empresas como Indra, dedicadas a las telecomunicaciones, y también en el Departamento de Presidencia. Ahí se ha registrado incluso el domicilio de Joan Ignasi Sánchez, que pertenece a la Secretaría de Presidencia. También hay registros de la Guardia Civil en la Agencia Tributaria, Consorcio de Administración Abierta de Cataluña, Institut Català de Finanzas, el Centro de Telecomunicaciones, la Dirección General de Atención Ciudadana y la empresa T-Systems, igual que Indra, empresas que colaboraron en el 9. Pues esta es la última hora, señor Sordo, perdóneme, le he dejado a medias. Le preguntaba al señor Sordo por la posición de Comisiones Obreras ante el 1 de octubre y ante lo que estamos viendo ahora mismo en Barcelona, porque estas son imágenes en directo que nos llegan de la sede de la Consellería de Economía, de la Presidencia del Gobierno. Ya saben que está en manos de Oriol Junqueras y se está, de hecho, registrando todas las sedes que ahora mismo estarían en manos de consellerías de Esquerra. Señor Sordo. Sí, decía que hay una evidente escalada de tensión, preocupante y francamente indeseable, pero que no puede obviar algo que apuntaba Pepe en la primera intervención. Aquí hay un problema político de fondo
Sí, evidentemente de aquí al 1 de octubre pocos cauces de debate político racional va a haber, pero es absolutamente necesario reconducir esta situación hacia un espacio de negociación y de deliberación política entre las fuerzas e instituciones catalanas y también entre las fuerzas políticas e instituciones españolas, ¿no? Y por tanto, pues bueno, pues una situación francamente tensa, y decía al principio que bueno, es que nosotros no hemos hecho un llamamiento a participar en este referéndum, como ya hemos dejado claro, pero somos conscientes también de la pluralidad de la afiliación que tiene el sindicato en Cataluña. Estamos hablando de 140.000 personas y lógicamente pues eso compone una foto también de la base social catalana. ¿Y hay preocupación entre los funcionarios afiliados a Comisiones Obreras? ¿Les llega algún mensaje de decir, bueno, no sabemos qué va a pasar el 1 de octubre, hasta qué punto vamos a poner en peligro nuestro puesto de trabajo? No, vamos a ver, yo creo que hay preocupación en todo el mundo porque la situación es de una tensión alta, no nada más que ver estas imágenes. Nosotros lo que hemos hecho es plantear un servicio de asesoramiento a los funcionarios para que en todo caso cualquier tipo de notificación o de orden que reciban pues sea cursada por escrito y en todo caso se pueda garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales y que no entren en ninguna adjudicación de responsabilidad que no les corresponda a las personas trabajadoras, ¿no? Enseguida hablaremos de su libro, ¿eh? Ayer hubo una reunión importante por parte de la ministra de Empleo con los sindicatos y también con las patronales, pero antes de eso, déjame que les diga que el Gobierno ha tomado, ya lo saben, el control de las cuentas de Cataluña para evitar que la Generalitat gaste dinero en ese referéndum. Hacienda va a pagar directamente a funcionarios y proveedores y también a los farmacéuticos. Quiero saludar a Antonio Torres, el expresidente de la Federación de Asociaciones de Farmacéuticos de Barcelona, y le quería preguntar, bueno, señor Torres, buenos días, ¿qué le parece la medida? No sé si les tranquiliza que el Gobierno central, que Montoro, asuma ahora el control de las cuentas. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias. Le preguntaba por esa medida, calle, sí. Si le tranquilizaba que fuese ahora el Gobierno central, Madrid, quien asuma el control de esas cuentas, de la Caja de la Generalitat. Bueno, a mí no me tranquiliza ni me tranquiliza, porque las dos administraciones han manifestado pública y reiteradamente y privadamente su voluntad de pagar y hacer frente al... Oye, es que me oigo a mí mismo, se oye fatal. Por Dios. Es que al subir el retorno se oye a usted mismo, es lo que tiene subir el retorno. Vale, bueno, sí. Vamos a intentar... Bueno, lo que te decía. Sí. Las dos administraciones han manifestado pública, reiteradamente y privadamente su voluntad de no colocar a los ciudadanos y su salud en medio de su conflicto como el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tranquilidad, porque si miro hacia atrás de cómo estábamos con el tema de pagos en la última temporada de impagos, hemos mejorado considerablemente, tanto por las aportaciones del Gobierno central. Quería preguntarles ahora a los portavoces sindicales por esa reunión que tuvieron ayer con la ministra de Empleo. El Gobierno presentó a los funcionarios un plan para recuperar poder adquisitivo. Hacienda les ofrece una subida de hasta el 7,25% en los próximos años. No sé si les parece una buena propuesta. Señor Álvarez. Bueno, claramente insuficiente, lo hemos dicho, no es bien. Ahora hemos entrado en la costumbre esta de sumar 3 años, aumento total. Porque parece que la suma es parece mayor, que crece, ¿no? Más, en realidad es un aumento que solo llega al 2% fijo en el año 20 y a nosotros parece claramente insuficiente. Nosotros vamos a estas negociaciones con la idea de que hay que recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en los últimos años, ¿no? Hay una negociación, creo que esta tarde. Yo creo que tampoco tenemos que cerrar totalmente la posibilidad de poder continuar negociando mientras se están tramitando los presupuestos. Pero en todo caso, los empleados públicos tienen que percibir la recuperación económica que ha habido en este país. ¿Y cómo se percibiría? ¿De qué cantidad estaríamos hablando? Bueno, hay una pérdida de poder adquisitivo que lo hemos cifrado un poco más de 5 puntos, aparte del aumento correspondiente por cada año, y en ese marco es el marco en el que nos tenemos que mover y el marco en el que queremos negociar. ¿Cuál es la propuesta sindical para los próximos 3 años, para compararla con el 7,25 que ofrece el Gobierno? Pues si sumamos la previsión de inflación de esos 3 años y los 5 puntos divididos por 3, a cada año hay que sumarle unos 75, entre unos 75 y 2, para entenderos. Hágame las cuentas, que soy de letras. No, pero es que no he hecho las cuentas porque en el fondo nosotros no tenemos una propuesta cerrada. Nosotros hemos ido al Gobierno y hemos planteado que queremos recuperar los más de 5 puntos que se han perdido
de poder adquisitivo. Los años de crisis. De los años de crisis. Lo hemos planteado en 3 años. Después de 3 años continuados de crecimiento del Producto Interior Bruto de una manera considerable y con unas perspectivas de continuar creciendo el Producto Interior Bruto. El Gobierno nos hace una propuesta que está lejos de la posición que mantenemos los sindicatos. Pero en todo caso, creo que lo que hace falta es continuar negociando, continuar debatiendo también las fórmulas nuevas que plantea el Gobierno, de tal manera que nos ofrezcan una más cierta seguridad de que la fórmula del Producto Interior Bruto es una fórmula que finalmente se va a ver poder reflejada en aumento de salarios, y es en ese punto de la negociación en el punto que estamos. Creo que no sería bueno cerrarla con la elaboración de los presupuestos y la aprobación por parte del Gobierno, porque no hemos tenido tiempo. De hecho, creo que hace 2 semanas que tuvimos la reunión con el ministro Montoro, no llega, 1 semana y un poco, ha habido 2 reuniones y creo que hay que darle tiempo a la negociación. La ministra Fátima Báñez se comprometió a cerrar un pacto social en 3 meses, bueno, antes de que acabe el año, entre otros objetivos, para reducir la temporalidad del empleo, que saben que en España sigue siendo altísima. No sé si conocen ya los detalles de esa propuesta, porque ayer no fue muy concreta, ¿no? No, realmente ayer lo que nos plantearon fue un guión de cuestiones a discutir y a negociar, ¿no? Y dentro de esas cuestiones hay algunas que para las organizaciones sindicales tienen interés, porque pueden ir en la línea de reducir la temporalidad y la precariedad que está muy instalada en el mundo del trabajo en España, y pueden ir también en la línea de mejorar los salarios, especialmente de las personas con salarios más bajos, por ejemplo, tirando hacia arriba el salario mínimo interprofesional, junto con otras materias importantes. Partiendo de ese guión, nosotros vamos a poner las propuestas sindicales encima de la mesa, las tenemos que coordinar también entre Comisiones Obreras y UGT, y evidentemente si esa mesa tiene recorrido, nosotros como sindicato vamos a estar ahí, con la idea fundamentalmente, como digo, de reducir la precariedad, de atacar la precariedad, que es gravísima en cómo se está recomponiendo el empleo en España, altas tasas de temporalidad, de tiempo parcial no deseado, caída salarial, y sobre todo tirar al alza los salarios más bajos en España, que aparte de la caída de los salarios de los empleados públicos, sobre todo la caída de sueldos en España se ha centrado en los sueldos más bajos, y esto hay que revertir. La buena noticia es que por lo menos ahora se pone fecha para cerrar un acuerdo. Lo digo porque da la sensación que hay muchas mesas abiertas, pero ahora sí que se dice, habrá un acuerdo, un pacto, ¿no?, con los sindicatos antes de fin de año. Yo creo que es muy importante hacer pedagogía de qué cosas hablamos. Que la gente no vea que las mesas son espacios oscuros donde no se sabe. Por eso está bien tener los guiones encima de la mesa. Es decir, queremos hablar de cómo reducimos la temporalidad, de cómo trasladamos a los convenios colectivos márgenes para que caiga también esa utilización sistemática del contrato temporal, que sobre todo a los jóvenes y a las mujeres tanto les está lastrando en su vida personal. Queremos hablar de salario mínimo interprofesional. Queremos abordar cosas concretas que la gente entienda la utilidad de esas mesas. Y creo que en ese terreno es un buen esquema de negociación el que hemos planteado. Ahora, juguemos con los tiempos, no demoremos sin necesidad las mesas y hagamos propuestas concretas cuanto antes, ¿no? ¿Cómo están esas subidas salariales de cara a la negociación colectiva del 2018, ¿no?, que es lo que están ahora pactando? Con la patronal incipientes. De hecho, ha habido una reunión y estamos en perspectiva de tanteo. Constituir las mesas, porque yo creo que tenemos que ir a un acuerdo más amplio, que no solo hablemos de salarios, tenemos que ir a un acuerdo que nos permita que los salarios más bajos suban de manera considerable en los convenios colectivos. Hay ciertos puntos de conexión entre la mesa con la patronal y las propias mesas con el Gobierno. Y a mí me hace el efecto, continuando con el comentario de Unai, yo tengo un poco la sensación de que en realidad el Gobierno sabe que en el Congreso de los Diputados se van a ver muchas iniciativas de cambios en la legislación laboral en los próximos meses. Bueno, entre otras cosas porque tiene un pacto con Ciudadanos que tiene que aplicar. Bueno, ¿no? Lo digo porque luego la ministra en rueda de prensa, después de reunirse con ustedes... Sí, dijo lo que no había dicho dentro. Porque dijo que tenía que plasmar ese pacto y que las reformas que les ha planteado a ustedes va en la línea del pacto con Ciudadanos. En realidad ni están en el papel ni nos las ha planteado. Quizá reducir de a 3 las modalidades de contratación puede parecer que va en la línea del contrato único. Hay que decir que el contrato único es una solemne barbaridad. Cualquier empresario con el que se habla
cualquier trabajador con el que se pueda hablar en nuestro país ve que la economía española no es posible aplicar el contrato único, salvo que el contrato único sea el contrato sin indemnización, que sea el contrato temporal llevado a contrato único. Pero lo que nos dice Pepe Álvarez es que tiene la sensación de que en los próximos meses el Congreso de los Diputados va a tener que aprobar muchas medidas en el ámbito económico y laboral. Claro, pero es que el PP y Ciudadanos no tienen. Claro, es que el PP y Ciudadanos no tienen mayoría. Sociales. Pero ahí el Gobierno tiene que tener claro algo que ayer sí dijimos en la reunión. Esto es un guión y las propuestas sindicales serán las propuestas de las organizaciones sindicales. Nosotros no nos vamos a someter a los acuerdos que hipotéticamente pueda hacer el Gobierno, aunque sabemos que el Gobierno luego tiene que trabajarse sus mayorías parlamentarias. No les quiero despedir, es que me voy a tener que ir a Barcelona porque bueno, ya están viendo la trifulca que se está quedamos otro día, ¿no? Quedamos otro día, ¿no? Para poder hablar a fondo de nuestro libro. Bueno, han hablado bastante del libro. No se me queje, señor Álvarez, que usted siempre pide mucho. Desde luego se nota que los líderes sindicales están bregados en la negociación. Pero déjame que les pregunte por el tema de las pensiones, que sí que quiero dejarles contar que va a haber una marcha de pensionistas de distintas ciudades del país con digamos, el objetivo de confluir en Madrid, ¿no? Bueno, este es otro de los grandes temas que teníamos en la reunión y de hecho tenemos convocadas unas marchas a partir del día 30. Te dejo que continúes porque no me voy a comer yo todas las marchas y esto como va de muy poco tiempo. El tema de las pensiones, en nuestra opinión, es un tema crucial en la sociedad española. Las pensiones después de la reforma del Gobierno del año 2013 han perdido poder adquisitivo y la caída de las futuras pensiones en los próximos 20 años, si no cambiamos la última reforma del Gobierno, va a ser muy importante. Por tanto, queremos abrir una negociación para mejorar los ingresos del sistema de pensiones y para garantizar la viabilidad futura de las pensiones, que es perfectamente posible en España si hay voluntad política de gastarse en los próximos 2 o 3 décadas el mismo porcentaje de PIB que está gastando hoy en día Francia o Italia. Es posible mantener un sistema público y suficiente de pensiones y las organizaciones sindicales nos vamos a empeñar en ese objetivo. Y para ello, aparte de la negociación y la propuesta, vamos a iniciar un proceso de movilización que concluirá en efecto en una marcha que confluya en Madrid el 9 de octubre, si no recuerdo mal. Pues con cargo a impuestos, ¿no? Con cargo a impuestos. Se pueden mejorar de muchas formas la estructura de ingresos del sistema. Por otras vías de financiación. En base a cotizaciones hay márgenes, destopando, por ejemplo, las bases máximas. En base a impuestos se pueden meter nuevos ingresos en el sistema o en base, por ejemplo, a imputar los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social a los presupuestos generales del Estado, como en cualquier ministerio. Por tanto, hay varias fórmulas para mejorar sustancialmente los ingresos y reducir de forma drástica, muy drástica, desde ya o desde un plazo medio, el déficit de la Seguridad Social. Les prometo desde aquí un café, tranquilamente, para hablar, entre otras cosas, de las pensiones, que bien lo merece. Muchísimas gracias a los dos, al señor Sordo, señor Álvarez.